Consideremos la función representada en este gráfico. ¿Podemos decir cuál es el valor de la misma para x igual a menos 12? Busquemos el punto del gráfico de abscisa menos 12, o sea, x igual a menos 12. Vemos que el valor de y es igual a 6. Diremos que f de menos 12 es 6. Fíjate lo que pasa para x igual a menos 5. En el par ordenado menos 5, 1 hay un agujero. Por lo que vemos que el valor de la función para x igual a menos 5 se sitúa en el punto ubicado en el par menos 5, menos 6. F de menos 5 es igual a menos 6. En el gráfico hay un agujero en el par ordenado 6, menos 3. Y vemos que no existe ningún par ordenado que corresponda a x igual a 6, por lo cual no existe el valor de la función para x igual a 6. Si bien hay una asíntota vertical de ecuación x igual a menos 16, la cual sirve para la función a derecha y a izquierda, existe un punto que representa el valor de la función para x igual a menos 16, en y igual a 3. El valor de la función para menos 16 es 3. F de menos 16 es 3. Se ve que hay funciones en las que el comportamiento en ciertos valores de x no acompaña su definición en las proximidades de esa abscisa. Este aspecto se analiza mediante el llamado límite de una función en un punto. Hola, ¿querés saber algo sobre límite? Te cuento la idea intuitiva del concepto de límite. El concepto de límite te sirve para ciertas funciones que tienen irregularidades en algunos puntos, en donde te cuesta conseguir el valor de esas funciones. Fíjate estos casos. La idea es acercarnos a esa x en donde pensás que tenés algún problema por izquierda o por derecha. Mirá, vamos a intentarlo con el menos 5. Si me acerco a menos 5 por derecha, voy a hacer una segunda flecha que tiene que ver con el acercamiento sobre la curva. Reflejo esta flecha sobre la curva. La puntita de la flecha se refleja acá. Y la colita de la flecha se refleja aquí. Por lo que ves que la flecha sobre la gráfica es esta. La tercera flecha la voy a hacer sobre el eje Y. Por eso la puntita vemos que se refleja aquí y la colita de la flecha aquí. La tercera flecha es esta. ¿Por qué estoy haciendo 3 flechas? Vos lo que vas a pensar es, ¿a dónde se acerca la Y cuando la x se acerca a menos 5? Esa es la idea del límite. No, ¿qué es lo que pasa exactamente con el valor de la función en el menos 5? Mira, cuando vos te acercas por derecha, vas a escribir el límite cuando x tiende a menos 5 por derecha de f de x. Y vemos que el valor a donde se acerca la y, cuando la x se acerca a menos 5 por derecha, es menos 6. Podemos escribir menos 6. Hacemos lo mismo con el acercamiento por izquierda. Mirá, por izquierda la flecha es esta. Imagina que yo estoy haciendo flechas enormes, porque didácticamente no las verías. Pero la idea es que vos te acercás a menos 5 con valores muy cercanos a menos 5. Ponele menos 5,001
menos 5,002 o menos 4,999. ¿Entendés? Por eso cuando vos decís, a ver, me acerco con la flecha por izquierda, voy a decir, la segunda flecha que está siempre sobre la curva tiene el reflejo de la punta de la flecha acá y la colita aquí. La flecha es esta. La tercera flecha tiene la puntita reflejada acá y la colita reflejada aquí. La tercera flecha es esta. Vemos que se acerca al valor 1. Por eso podemos decir que el límite cuando x tiende a menos 5 por izquierda, que se escribe así, de f de x, es igual a 1. ¿Lo ves? En el caso de trabajar con límites laterales, que es este caso, podemos decir que el límite de la función es la coincidencia de los laterales en el caso de coincidir. Pero ahora vamos a decir que no existe límite cuando x tiende a menos 5 de f de x, porque no coinciden los límites laterales. ¿Lo ves? Vamos a trabajar, por ejemplo, con el menos 12. Si vos tenés el límite cuando x tiende a menos 12 por derecha, de f de x, y el límite cuando x tiende a menos 12 por izquierda, de f de x, nos manejamos otra vez con las flechas. Las flechas van a tener el mismo criterio que antes. Si me acerco por derecha, la flecha es esta. Sobre la curva viene a ser esta, y sobre el eje Y es esta. Por izquierda, la flecha es esta, la segunda es esta, y la tercera es esta misma. Vemos que es 6 el límite por derecha y por izquierda. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a menos 12 es igual a 6. Acá podemos hacer lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Tiendo a 6 por derecha. La segunda flecha y la tercera aquí. El límite cuando x tiende a 6 por derecha de f de x es igual a menos 3. El límite cuando x tiende a 6 por izquierda de f de x, a ver, por izquierda, la segunda flecha, aquí, la tercera, acá. Fíjate que el tema de la coincidencia de los límites laterales otra vez se da, porque al acercarme por izquierda al 6, vuelvo a acercarme a menos 3. El límite de f de x, cuando x tiende a 6, es igual a menos 3. Pero todo esto independientemente de lo que pasa con el valor de la función en el punto. Porque yo puedo decirte, ¿cuál es el valor de la función en el punto menos 12? Acá teníamos un par ordenado. Vemos que f de menos 12 es 6. Acá, f de menos 12 es 6. En este caso, f de menos 5 es menos 6. Y en el caso de trabajar con el 6, al no haber un par ordenado, no existe el valor de f de menos 6. ¿Te das cuenta? Vemos que es independiente de lo que ocurra con el valor de la función en el punto, lo que pasa con el límite de la función cuando el x tiende a un determinado valor. Para terminar con esto, te voy a plantear qué es lo que ocurre en el menos 16
el límite de f de x cuando x tiende a menos 16 por derecha. La segunda flecha es esta. Y la tercera, sobre el eje Y, tiende a menos infinito. ¿Lo ves? Eso es menos infinito. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a menos 16 por izquierda? Por izquierda. La misma cuestión. Por izquierda. Esta flecha va hacia menos infinito otra vez. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 16 de f de x es igual a menos infinito. ¿Cuál es f de menos 16? Fíjate, acá hay un par ordenado. Y entonces diré que f de menos 16 es, en este caso, 3. ¿Lo ves? Pero te das cuenta que no tiene nada que ver el valor de la función en el punto con el límite de la función. F de menos 16, en este caso, ¿no es cierto?, es 3. Lo último que te quiero mostrar es qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tiende x a más infinito o a menos infinito. En estos casos no puedo trabajar con límites laterales porque me acerco por un solo lado. Si yo tengo que tender a más infinito, voy a trabajar con este acercamiento. La segunda flecha está acá, en la curva, y la tercera flecha, fíjate, la puntita de la flecha la tenemos acá, y la colita de la flecha aquí arriba. Fíjate, me acerco a menos 7. Si trabajo con el límite con x tendiendo a más infinito de f de x, es igual a menos 7. El límite, cuando x tiende a menos infinito de f de x, a ver, a menos infinito, vos te acercás con esta flecha, segunda flecha, y la tercera flecha se va a más infinito. Por eso es más infinito. Fíjate. ¿Ves cómo cambia el límite de la función cuando x tiende a un cierto valor y el valor de la función en el punto? Ahora vamos a ver algún tipo de cálculo analítico para que puedas trabajar con las fórmulas de las funciones.